Me gustaría compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 36 en adelante. Lucas 24, 36 en adelante. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Unos chori, unos pati, una morcillita, algunos dirían no. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él se lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y ahí sí, otra parte que en un ratito vamos a estar leyendo. Qué importante que es entender no solamente lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, lo que estamos conmemorando a partir de lo que sería esta noche. Esta noche respectiva sería lo que fue la última cena. El tiempo de la última cena, estaban yendo hacia el Getsemaní y ahí va a haber un momento bastante difícil para Jesús. Pero cuando estamos hablando de este texto, el pasaje que acabamos de leer de Lucas 24, 36, el maestro había sido crucificado, había sido muerto, ya había muerto, los discípulos estaban en el tercer día después de ese evento, era el domingo a la noche, lo que sería el domingo a la noche, esta escena, y había mucha confusión, había mucha preocupación, porque los discípulos se encontraban desorientados. Después de haber estado 3 años y medio aproximadamente con el maestro, siendo acompañados, guiados, instruidos en todo lo que Dios tenía preparado para sus vidas, de repente es asesinado. 3 días después, en este momento están en un aposento, en una casa, y Juan, el Evangelio de Juan nos dice que estaban muertos de miedo, llenos de miedo, porque temían a los judíos que ahora sí agarraran tomaran algún tipo de represalia contra ellos. Claro, mientras estaba Jesús estaba todo bien. Total, levantaba así la mano, caían todos al piso, soplaba y terminaba uno medio así, sin una mano, sin un pie. O sea, Jesús hacía todo, era impresionante. Y estaban seguros mientras estaba Jesús. Pero el panorama era diferente. Ese tercer día a la noche, Jesús ya había resucitado a la mañana de ese día domingo, pero ellos se encontraban a la noche todavía un poco confusos y encima venían hablando porque empezaron a circular versiones y se acercan 2 discípulos. Antes de este capítulo nos dice que Jesús se le presentó a 2 discípulos en el camino hacia Emaús. Y les había dicho, yo soy el que está con ustedes. Y ellos decían, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos abría la Escritura? Y esos 2 llegaron hasta el resto de los discípulos y les empezaron a contar de lo que estaban viviendo en ese trayecto, en ese traslado desde Emaús hasta Jerusalén, donde estaban volviendo. Por eso el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Pero era una mezcla de sensaciones, una mezcla de emociones porque, por un lado, la tristeza, el dolor de haber perdido al maestro, pero por otro lado, la versión que está llegando, además de María, que ya había venido a contar con otras mujeres lo que había sucedido en la resurrección, se encontraban diciendo, ¿será verdad esto? ¿Será mentira? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero sí hay algo certero y es que estaban muertos de miedo. Estaban completamente turbados porque ya el maestro no lo tenían físicamente como 3 años y medio antes. Qué contradictorio. Discípulos que hasta se habían puesto al lado de Jesús y le dijeron, vamos a dar la vida por vos. A vos te acompañamos a todos lados.
Esta causa la abrazamos, la tomamos en nuestros brazos y vamos a ir caminando y vamos a acompañar y vamos a predicar a todos lados y vamos a ser testigos tuyos. 3 días después de la muerte se encontraban con miedo, todos así juntitos adentro de esa casa en Jerusalén. Y cuando todo estaba así confuso, revolucionado, ellos estaban en esa casa. Y cuando uno está en un lugar y tiene miedo de lo que puede venir de afuera, uno mira los lugares que son vulnerables. Una oportunidad me tocó estar en una casa junto con la familia y estábamos en una habitación que no tenía rejas, o sea, era la ventana sola, se abría y no había rejas para el otro lado y estaba la calle. Cualquier ruidito que escuchaba, yo ya estaba mirando la reja. Y claro, iba de Buenos Aires, un tipo cuadrado, ya súper perseguido con los ruidos, los afanos y todo eso. Cualquier ruidito miraba la ventana, que no, ay Señor, cúbrenos con tu sangre, no, estaba ahí en ese momento. Y uno mira los lugares vulnerables. Sin embargo, estaban los discípulos ahí reunidos, muertos de miedo, y de repente, ¡pum!, se aparece alguien que les dice, paz a vosotros. No sé si lo habrá dicho con esa voz. Pero dice, paz a vosotros. ¿Qué paz iban a tener si se aparece, están hablando de todo lo que está sucediendo y aparece uno como un fantasma porque pensaban que era un espíritu, un fantasma, y se aparece y le dice, paz a vosotros? Yo me hubiese, pero desarmado en el momento, después me hubiese reanimado Jesús con su poder, obviamente. Pero ¿por qué les dice paz? Porque era lo que estaban necesitando en un momento de completa tensión. Era lo que estaban necesitando en un momento de desesperación e incertidumbre. Ahora, era un típico saludo de los judíos. El hablar de la paz, la famosa shalom, no es solamente paz. Era una declaración hacia la otra persona. Una declaración que involucraba bienestar, bendición en el área de salud, en el área material, en la familia. Era toda una declaración que se le daba a la persona cuando se le decía paz, shalom, que es lo que Jesús les dice a ellos. Pero ahora esto tiene un significado más que un simple saludo para los discípulos, porque hablaba de un mensaje de consuelo, de valor y de esperanza. Un mensaje propicio, justo, indicado para el momento emocional y espiritual que estaban viviendo los discípulos. Qué bueno saber que aún en los momentos más oscuros, de mayor desorientación, de mayores preocupaciones, la palabra de Dios siempre viene con paz hacia nosotros. Ese Jesús resucitado sigue presentándose a nuestras vidas diciendo, tené paz en medio de todo este conflicto. Pero después continúa el relato bíblico y vamos a leer ahora del versículo 44 al 49 de Lucas 24. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y está hablando justamente del Espíritu Santo. Ese gozo que tenían los discípulos al verlo al Cristo resucitado no tenía que desenfocarlos de todo lo que iban a estar viviendo a partir de ese momento. Me encanta ver esos reels, a veces me engancho uno tras otro y cuando me doy cuenta, uy, pasaron 10 minutos de reels. No, Señor, controla mis ojos, controla mi dedo, ¿no? Pero hay unos que me encantan cuando van en una carrera y están llegando casi a la meta, ya festejando, ¿no? Celebrando y de repente, ¡pluc!, los pasa uno y les termina arruinando el primer premio. ¿Cuántos vieron alguno de esos? Creo que la mayoría. Espero que nunca les haya pasado a alguno de ustedes. Pero la alegría de creer que estamos llegando a algún lugar o que llegamos a un lugar muchas veces nos desenfoca de los propósitos o de lo que fue enseñado en el transcurso de toda esa carrera.
Por eso esta frase o esta parte de la Biblia, estos versículos, nos enseña en primer lugar que la palabra de Dios siempre se cumple en nosotros. Siempre se va a cumplir. El versículo 44 dice, estas son las palabras que les hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está relacionando su propia vida con lo que constituye la famosa Tanaj hebrea, que es la Biblia de los judíos. Eran 3 secciones, que estaba lo que era la parte de la Torá, el Ketubim y el Nabim, que eran justamente las secciones del Pentateuco, lo que tenía que ver con los profetas y lo que tenía que ver con los libros poéticos y algunos libros históricos también. Jesús les está diciendo, estas 3 secciones que fue la escritura, la base para toda nuestra nación, tienen cumplimiento directamente en mí. Ahora, no tenemos que malinterpretar y pensar que los discípulos eran ignorantes de las escrituras. Al contrario, eran personas que desde pequeños habían sido instruidos en la fe judía, conocían las escrituras de una manera impecable, tenían que repetirlas, tenían que estudiarlas, tenían que trasladarlas a los descendientes. Y no tiene que ver con una falta de conocimiento bíblico lo que le estaba diciendo Jesús a ellos, sino que en realidad lo que Jesús les está diciendo es, empiecen a entender las escrituras. No solamente conocer las escrituras, sino entender las escrituras. Que en Jesús todos esos versículos que hablaban de una obra mesiánica, de un cordero que iba a morir, de un cordero que iba a resucitar, se estaba dando en el contexto donde ellos se estaban moviendo. Les mostró la verdadera interpretación de esos pasajes que tal vez para ellos no eran comprensibles. Estas son las palabras que les hablé. Estas son las palabras que les hablé. En alguna oportunidad habré contado esto, pero en una época cuando los chicos eran pequeños, nos encantaba los viernes a la tarde y sobre todo en invierno hacer pancitos caseros. Entonces era nuestro momento familiar y nos poníamos en la mesada y ahí Débora hacía la parte más complicada, ¿no? Ponía la harina pureza, la que ya viene preparadita no hay que meter levadura ni nada por el estilo. Le ponía harina y ya empezaba a amasar, a mezclar, Entonces después repartía. A mí me daba para hacer los bollitos o bollitos según ella, porque es de Misiones. Ellos hablan mal, nosotros hablamos bien acá los bonaerenses. Me daba a mí para hacer los bollitos y la típica, Cata y Felipe eran chiquitos y ellos quieren masa para jugar, ¿no? Y hacían formas. Todos los que somos padres o nos acordamos de la niñez sabemos que cuando teníamos masa en nuestras manos era para hacer formitas. Ahora, nunca comas un pan con forma, porque pasó por las manos de ese niño, pasó por el piso de la casa, pasó por la nariz de esa casa. O sea, si te invitan a una casa y vienen pancitos con forma, decís, no, gracias, estoy a dieta, ¿sí? Ahora, ¿cuándo saborizado? Dijo alguien por ahí. Es verdad, literal, saborizados. La cuestión es que cuando me da a mí para hacer los bollitos, yo empiezo a armar los bollitos y los pongo en la fuente y Flor de ignorante los iba poniendo como me parecía. Y Débora agarra y me dice, gordo, fíjate de poner más separados los bollitos porque cuando leuden se van a pegar. Y yo la miraba mientras iba poniendo, sí, está bien, dale. A los segundos me dice, gordito, fíjate de poner más separados. Ya vieron, cuando van separando más las palabras, nuestro cónyuge sabemos que es por algo. Fíjate de separar más los bollitos porque se van a pegar. Y mi respuesta también fue más dilatada. Está bien, déjame a mí. A la tercera me dice, Fer, ya cambió. Fer, separa los bollitos. Y mi respuesta cambió también, digo. Tan inútil soy que no sé hacer bollitos en la fuente. Ya los chicos estaban así, ¿no? Bueno, me dice, está bien. Les ponemos un repasador arriba, nos fuimos a mirar una película.
Cuando digo, bueno, ya está el horno caliente, ya están los bollitos, voy a ponerlos en el orden, en el horno. Bueno, me dice, y cuando yo voy caminando siento unos pasos atrás, tic, 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 Satanás maldito, digo, no. Tiqui, 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 tiqui. Y me pongo frente a la mesada y ella se pone al lado mío. Levanto el repasador y ya no eran 15 bollitos, 20 bollitos, era una gran baguette así entrelazada. Y lo peor que pude haber hecho fue haberla visto a ella, porque ella estaba así. Te lo dije. Me imagino a Jesús diciendo a los discípulos, yo se los dije, que iba a pasar todo esto. Ahora una cosa es tener un conocimiento intelectual y otra cosa es tener una revelación espiritual. Y es ahí donde muchas veces entramos en frustraciones. Pedro le había dicho que nunca lo iba a negar a Jesús y de repente nos encontramos que en el patio de Anás, pariente de Caifás, lo niega 3 veces y canta el gallo, que vimos con los del set, que probablemente no era un animal, podría haber sido un instrumento de viento utilizado por los romanos también, pero es una teoría, lo dejamos ahí para que no se desilusione ninguno y cuando vea la película diga, ay, no era un animal, ¿no? Para escuchar, kikiriki, no era un kikiriki, puede ser un pa, o algo por el estilo. Cuando termina de negarlo, dice que Jesús lo mira y se cruzan esas miradas y Pedro llora amargamente porque se acordó lo que le había dicho Jesús. Dolor frente al te lo dije. Frustración tal vez por no haber entendido ciertas palabras y en cierto sentido la frustración que tenían los discípulos eran porque lo que creímos que iba a pasar con Jesús no sucedió. ¿Dónde está el rey victorioso que esperaban todos? ¿Dónde está ese rey libertador que estaban esperando? Había sido crucificado y aunque nos dijera paz, todavía hay algo que no entendemos. Por eso el Señor les dice, era necesario que yo les hable para que entendieran. Les abrió el entendimiento para que estudiaran, para que entendieran la palabra. ¿Qué es esto? En el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Solamente la comprensión de lo que Dios nos dice se va a dar a un 100% cuando sea revelado por el Espíritu Santo a nosotros. Mientras tanto vamos a malinterpretar las Escrituras. Mucha gente se frustra porque dice, no, porque Dios me dijo o porque la Biblia dice y tratan de imponer un modelo bíblico o un pensamiento que en realidad la Biblia quiere decir otra cosa, pero no, como yo quiero creer y quiero estar convencido de que lo que yo quiero tiene que suceder, fuerzo un poco a veces la Biblia a mi manera o a mis formas. Cada vez que analicemos la palabra de Dios con nuestros propios sentidos naturales, vamos a estar distorsionando lo que nació originalmente en el corazón de Dios. Cada vez que querramos analizar una palabra directamente de Dios a través de la Biblia misma o a través de alguien que nos venga a dar una palabra de parte suya y querramos analizarlo con nuestros propios sentidos, vamos a alterar, vamos a distorsionar lo que nació en el corazón de Dios, porque siempre que apliquemos lo natural para entender lo espiritual, vamos a fracasar. Y de hecho hay mucha gente que se termina apartando del Señor. ¿Por qué? Porque dicen, no, porque la palabra que Dios me dijo nunca se cumplió. ¿Es verdaderamente lo que Dios te dijo o es lo que quisiste entender de parte del Señor? La única manera de vivir una vida sin frustraciones es recordando y entendiendo que la palabra de Dios siempre se cumple. Pero no de la manera en la que nosotros muchas veces esperamos o creemos, sino de la manera que Él quiere. Una palabra mal interpretada no solamente nos va a angustiar, sino que nos va a hacer quedarnos con la imagen del Cristo crucificado. Pero una palabra revelada por Dios, guiada por Dios, nos va a hacer sentir y nos va a mostrar al Cristo resucitado. Cada uno se puede quedar con lo que quiere.
una palabra que me va a dejar el Cristo crucificado, perfecto. Hay otros que decidimos ver al Cristo resucitado también. El Cristo que cumple su palabra siempre. La palabra de Dios siempre se cumple en nosotros. En segundo lugar, los padecimientos son parte del camino. En el versículo 46 dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Y cuáles son algunas cosas, algunos padecimientos de Jesús? Por lo general lo asociamos a la cruz, los padecimientos que Jesús tuvo en la cruz. Y no está mal porque tal vez fue el clímax, fue el punto máximo de todo ese sufrimiento. Antes de eso, casi horas antes de haber sido crucificado, ahí estando en el patio de Anaso de Caifás, cuando se empezaron a burlar, le empezaron a dar bofetazos, lo escupían, puede ser también, o cuando Pilato lo mandó a recibir los latigazos. 40 menos 1, 39 azotes. 3 series de 13 azotes. Los primeros 13 azotes eran con una cuerda de cuero. Obviamente sin ropa, desnudo estaba el Señor. Y eso hacía que se inflame toda su espalda. Los segundos 13 azotes eran con pedazos de piedra y de hueso para generar ya una inflamación y empezar a tocar más profundo lo que tiene que ver los músculos internos de la espalda. Y los últimos 13 azotes era ya una cuerda con pedazos de hierro que se clavaban en el cuerpo y al tirar despedazaba, quitaba parte de la piel, dejando prácticamente con las costillas a la vista. Hay un montón de estudios que salieron de los padecimientos del Señor. Uno diría, bueno, ya es suficiente, pero después fue llevado a una cruz donde le clavaron clavos que tenían entre 10 y 12 centímetros y que para que pudieran quedar bien metidos le doblaban al final la punta, lo cual hacía sentir mucho más fuerte en los nervios que pasaban entre las muñecas y entre los pies el dolor y tratando de sostenerse para poder respirar bien. Ahora, no solamente fue eso lo que le tocó vivir a Jesús, y acá me hice una lista de lo que le tocó atravesar los padecimientos a lo largo de esos 3 años y medio. Algunos de esos padecimientos o sufrimientos son los siguientes. Se encarnó, lo primero. No hay nada peor para un Dios tener que tomar forma como la nuestra. Tener que hacerse, dice, humillándose, tomando forma de hombre, dice el apóstol Pablo. Se encarnó, nació de una manera discriminada. Siendo Dios, creció como uno más. Tuvo que lidiar con personas comunes entre su equipo. Fue catalogado como loco por sus familiares. Fue discriminado en la sinagoga. Fue tentado explícitamente por el diablo. Odiado por los fariseos, odiado por los herodianos, odiados por los escribas, odiado por los saduceos, odiado por el sistema comercial, resistido por el sistema político, no tenía dónde recostar su cabeza, luchaba con la ambición de poder de sus seguidores íntimos, fue abandonado por discípulos que se fueron a la mitad de su ministerio, sufrió amenazas de muerte, era atosigado por multitudes que prácticamente no lo dejaban tranquilo, queriendo hacer el bien fue ignorado por los necesitados, fue difamado, fue burlado por su doctrina, fue acusado de estar endemoniado, acusado de ser insensible por no haber llegado al funeral de su amigo, falsamente acusado de sedición, falsamente acusado de autoproclamarse rey de los judíos, abandonado, negado por sus amigos. Y nosotros a veces nos sentimos mal porque tenemos una temporada complicada. Sin embargo, 3 años y medio de Jesús sufriendo continuamente todo eso, que culminó con el máximo sufrimiento en la cruz. Pero este sufrimiento no iba a quedar solo en Jesús, sino que Jesús le dice a los discípulos que también iban a sufrir por causa de seguirlo a Él. Que iban a tener que entregar todo, iban a ser entregados por todos también. Ahora, ¿de qué nos asombramos nosotros cuando por decir que somos cristianos sufrimos algún tipo de persecución? Y no persecución como la que vivió Jesús, no llega ni a los talones lo que le pasó a Jesús, al menos en Argentina. En otros países sí sufren cosas terribles. Jesús ya había dicho, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque esto lo hicieron también con los profetas. ¿Estás sufriendo por causa del Evangelio? ¿Estás padeciendo por causa del Evangelio?
pero de una manera natural, no porque estás haciendo las cosas mal. El verdadero evangelio está siendo difícil. Bienvenido al club de Jesús. Bienvenido al movimiento que Jesús profetizó que cada uno íbamos a sufrir oposición, porque parte del camino de Cristo tiene que ver con el sufrimiento también. No es el pare de sufrir lo que Jesús dijo. Jesús dijo, van a enfrentar oposición también. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estando entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte de Cristo actúa en nosotros y nosotros en la vida. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros también llevamos las marcas de Cristo. Es nuestra misión, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad llevar las marcas de Cristo. Y digo las marcas, sino las heridas de Cristo. Porque los cristianos, después de una herida viene una cicatriz, cuando permitimos que el Señor trabaje en nosotros. Y las cicatrices son la prueba de autoridad del cristiano. ¿Estás herido? Deja que Cristo trabaje en tu corazón. Pero el día de mañana vas a mirar esas heridas y vas a decir, wow, ya pasé por un proceso. Ahora sí llevo la marca de Cristo, la cicatriz de Cristo en mi vida, que me lleva a parecerme cada día más y más a Él. Dijimos en primer lugar que lo que nos enseña, después de haberle dicho paz a vosotros en un momento de oscuridad, de dificultad, Cristo nos enseña que la palabra se cumple siempre en nosotros. En segundo lugar, que los padecimientos van a ser parte del camino del cristiano. Y en tercer lugar, que debemos comprometernos con la misión. Porque la misión sigue en pie. En el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En esta última sección es como Jesús les está diciendo, ya les di un argumento, ya tienen contenido, ya me están viendo a mí, el Cristo resucitado, ya entienden por qué las profecías hablaban de que me tenían que matar, pero que también estoy resucitado. Ahora les toca a ustedes, ahora tienen un mensaje, salgan y prediquen. Eso es lo que les está diciendo Jesús en ese tercer día, ese domingo a la noche. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Aprovechen el contexto. Aprovechen lo que está pasando acá en Jerusalén para empezar a contarlo hasta los contornos, en el lugar donde se crucen. Con quien se crucen, cuenten mi vida, cuenten mi muerte, pero también cuenten mi resurrección para vida eterna. Aprovechar la circunstancia para predicar. Hace muchos años atrás, muchísimo, esto lo conté en una oportunidad a un grupo, cuando estábamos en el galpón, venía para jugar a la pelota y venía todo vestidito de fútbol. Vieron que los que más se visten de fútbol son los que menos juegan. Bueno, era mi caso. Venía todo vestidito, juego en Sportlight porque soy pastor, porque si no, no me dejarían jugar, ¿no? Venía en el colectivo y a la altura del Sanatorio Juncal, ahí por Temperley, sube un muchacho, el colectivo estaba prácticamente vacío y se sienta al lado mío y viene con el brazo enyesado. Me ve vestido de fútbol y me dice, hey, ¿vas a jugar a la pelota? La cabeza flasheó para decir, no, voy a una fiesta de disfraces o algo por el estilo, pero no daba a ser tan cortante. Digo, sí, voy a una iglesia. Yo quería aprovechar para hablar del Señor. Voy a una iglesia. Ah, qué bueno. Me dice, yo recién vengo de jugar a la pelota y me quebré el brazo. Por eso salgo acá de la clínica. Le digo, uy, qué bajo. Entonces yo dije, está con una enfermedad, está con un problema. Le voy a contar el testimonio de mi accidente en el ojo, que no lo voy a contar en esta oportunidad. Pero empecé a contarle de lo que Dios había hecho, un milagro no completo, terrenalmente analizándolo, pero hizo un milagro en parte de la visión que había perdido con un accidente en mi ojo derecho.
La cuestión que cuando le hablé del Señor, lo invité a la iglesia, me dice, Fernando, ¿en tu iglesia hay un grupo que ayuda a los adictos? Sí, le digo, hay un grupo, porque tengo un primo que está en adicciones. Le digo, venite vos, que venga tu primo. Le mostré dónde era la famosa iglesia de la Cruz, que teníamos la cruz lumínica allá arriba, ya estábamos llegando a la parada de colectivo. Y le digo, mira, me tengo que bajar, pero ahí es la iglesia, venite vos, tu primo, la familia, todos, porque Dios quiere algo para sus vidas. Bueno, gracias Fernando, bueno, chao, Juan se llamaba. Entonces me acuerdo que bajo del colectivo, ya me había pasado una parada y baja atrás mío. Cual Débora cuando fueron los pancitos, ¿no? Baja atrás mío. Ya me parecía raro. Y me dice, Fernando, te hago una pregunta más. Sí, Juan, le digo. Y se me acerca y me dice, mira, abajo de la campera tengo un chumbo. Y si te haces el piola te bajo un tiro. Así que dame todo lo que tenés. Juancito, ¿no? Recién te hablé del Señor, recién te hablé te podíamos ayudar. Digo, bueno, está bien. Bueno, vamos a sentarnos ahí. Había un tapialcito, nos sentamos y me dice, abrí la mochila y empezá a mostrarme lo que tenés. Abro la mochila y empiezo a sacar, tenía 2 mangos. No era mucha plata, era para el colectivo y comprarme algo para tomar. Y yo estaba ahí y digo en un momento, digo, no te voy a dar nada. Y yo me mira como diciendo, ¿qué onda este rebelde? ¿Sabes qué, Juan? Lo que estás haciendo está mal. Y él me miraba como diciendo... y a Jesús... Y Jesús tiene un plan mejor para tu vida. Y me hacía así. Y ¿sabes qué? Una cosa más, Juan. Jesús te ama. Y me dice, ¿cómo me dijiste que Jesús te ama? Y cuando le termino de decir la segunda vez, Jesús te ama, empieza a llorar. Yo cuando veo que cae la lágrima me digo, vamos, Señor, gracias. ¿No? ¿En serio me ama? Me dice. Sí, le digo, Juan, Jesús te ama y tiene algo diferente para tu vida. Déjame orar por tu vida. Ya estaba pensando en cuál demonio tenía que reprender, ¿no? El demonio de asalto, de 45, no sé, lo que sea. Y no sé ni qué oré. Y cuando íbamos a orar me dice, bueno, dale, vamos a orar, pero con los ojos abiertos, me dice, nada de cerrar los ojos. Se ve que ya conocía la movida o la estrategia. Dale, oré, no sé qué oré, ya ni me acuerdo. Y digo, bueno, Juan, acordate. Acá está la iglesia, ya quería mandarlo a otra iglesia directamente, ¿no? Que vaya a otra iglesia. Digo, acordate que está la iglesia, que Dios tiene algo para tu familia, para vos, algo diferente para poder vivir. Quédate tranquilo que Dios tiene lo mejor. Ay, gracias, Fernando, me dice. Bueno, Juan, chau, nos vemos. No, pará. Dame las cosas igual y andate después, me dice. Ay, Señor, digo, cambia el resultado. Ahora dije, en un momento se me cruzó, digo, me puede llevar la plata, pero se va a ir con Cristo, ¿no? Me puede llevar lo que tengo, pero no se va a ir sin un mensaje de parte del Señor. Compartir con la misión que tenemos. Que el predicar el Evangelio sea una necesidad nuestra, un deseo, una necesidad y que pueda llegar a transformar. Ahora, ¿por qué? Y ya con esto casi estoy terminando. ¿Por qué muchas veces no predicamos el Evangelio? Porque en realidad muchas veces nos enfocamos más en nosotros mismos que en el otro. Y como se suele decir, y en realidad mi papá, el pastor Edgardo, siempre lo dice, que el problema del cristianismo moderno es que se centra más en la bendición que en la misión. El cristianismo moderno te lleva a siempre tratar de tener alguna tajadita personal, pero no a renunciar. Por eso escuchamos tantas veces que se predica de la prosperidad, de la salud, de esto, de ahí. ¿Y la renuncia cuándo? ¿Y la vida eterna cuándo? Eso se va a dar cuando entendamos la importancia de con quién queremos compartir la eternidad. Nunca vamos a orar por nuestros familiares y a predicarles si no queremos compartir la eternidad con ellos. Ahora, si queremos compartir la eternidad, además de ser un mandato, además de ser un principio bíblico, tenemos que aprender a aprovechar cada circunstancia. Aún predicar en silencio. Aún saber predicar en silencio a través de nuestro ejemplo. Cuando nos enfocamos en nosotros, cuando nos enfocamos en nuestro bienestar, es cuando alteramos las prioridades del reino. Muchas veces criticamos a Judas por haber entregado en una noche como hoy, hace miles de años atrás, a Jesús por 30 piezas de plata.
Pero cada vez que callamos y cerramos nuestra boca frente a una persona necesitada, estamos traicionando a Jesús y por mucho menos que 30 piezas de plata. Cada vez que no predicamos el Evangelio, estamos traicionando la cruz, porque no estamos cumpliendo con nuestra misión, sino que estamos priorizando nuestras bendiciones antes que la propia misión que Dios nos encaró. Dios nos da el privilegio de ser participantes y testigos de Él. Pero esto no es con lo que te cuentan otros, esto es con lo que vivimos cada uno. Los discípulos fueron predicadores de la palabra porque vivieron durante 3 años y medio al autor de la palabra. Mientras que no tengamos experiencia con el autor, va a ser una teoría más, va a ser una filosofía más. Cuando tenemos esa experiencia fuerte, esa experiencia de vida, nos transformamos en testigos de aquel que marcó un antes y un después en la humanidad. Por eso es importante entender que tenemos una misión, la misma que Jesús le dio a los discípulos: ir y predicar el Evangelio. Que la alegría, que el gozo de encontrarlo al Cristo resucitado no te desenfoque de esta necesidad de predicar el Evangelio. Que ese gozo de tener al Cristo resucitado no te haga olvidar que Él viene con paz, aún en el panorama más oscuro. Que la alegría del Cristo resucitado y el gozo como el que tenían los discípulos no te hagan olvidar que Él siempre cumple con su palabra. No con lo que nosotros creemos, con lo que Él quiere para nosotros. Que la alegría y el gozo de tener al Cristo resucitado nos enseñe, nos muestre que los padecimientos también van a ser parte del camino. Que hay que aprender a sufrir. No porque nos guste sufrir, a nadie nos gusta sufrir, pero es necesario para poder cumplir con esa misión que fue encomendada a cada uno de nosotros. Dios cumple su promesa, siempre la va a cumplir. Él les dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y les voy a dejar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que les dio el testimonio de Cristo resucitado día a día a los discípulos es el que está con nosotros en esta noche. Y es el que nos dice: paz a cada uno. Disfrutar la resurrección de Cristo, pero sin perder el enfoque de nuestras vidas. Te invito a que cierres tus ojos y que puedas ponerte en pie, todos, y que podamos tener un tiempo, unos segundos, de agradecimiento por este Cristo resucitado. Que si tal vez estás pasando por un momento difícil como estaban los discípulos en ese aposento, en esa casa con tristeza o con confusión porque no sabían si creer que Cristo había resucitado, si todavía estaba crucificado, pueda venir el Señor en este momento y te diga: paz, tené paz. En medio de tus confusiones, en medio de tus crisis, en medio de tus dudas, en medio de tu incredulidad, tené paz, porque yo sigo en control de absolutamente todo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias por esos 3 años y un poco más que te encarnaste, que tomaste forma de hombre, te humillaste y te humillaste tanto hasta la cruz, porque nos miraste a nosotros. Señor, tal vez hay amigos que llegan por primera vez o que hace mucho que no visitan una iglesia, que puedan volver a mirarte como ese Padre amoroso, como ese Cristo que murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, nuestros errores, por nuestros fracasos. Señor, que el gozo de tenerte resucitado, de poder celebrarte en este hermoso fin de semana, de recordarte en este fin de semana, no nos desenfoque. Que podamos recordar que los padecimientos van a ser parte del camino. Si hay alguno que está tal vez con ganas de fluctuar, de dejar, Señor, dale fuerzas para seguir adelante. Señor, ayúdanos a recordar que tu palabra siempre se cumple. Y como cantábamos hace un rato atrás, sí y amén. Tu palabra nunca pasa, tu palabra es viva, tu palabra es diaria, tu palabra es fresca,
en nosotros. Señor, pero sobre todas las cosas, que el contexto no nos desenfoque de la misión, sino que nos lleve a cumplir con la misión, que es predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Señor, que seamos testigos como lo fueron tus discípulos, testigos que hayan vivido como vos viviste. Señor, que este fin de semana haya gozo y alegría en nuestros corazones, recordando tu obra en nosotros y dándonos una oportunidad más. Te damos gracias por esta palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les súper bendiga. Nos vemos el domingo.